Hola, mi nombre es Mariel Quiroz Vázquez. Soy estudiante de bibliotecología en la UNED desde hace 5 años y medio, carrera que curso en el CEU de San Vito, donde vivo actualmente. Para la realización de este trabajo inicié por investigar, analizar varios documentos referentes a los derechos de autor y su manipulación dentro de las bibliotecas, así como el deber que tienen tanto la biblioteca como los profesionales a cargo de esta en proteger y utilizar correctamente la colección. Iniciemos por definir qué son derechos de autor. El derecho de autor es la ciencia jurídica que se encarga de la protección de las obras artísticas y literarias, las cuales provienen de la creación intelectual del ser humano. Su objetivo es controlar las formas de producción conocida y por conocer, donde se puedan manifestar la obra del autor. Se debe dejar claro que los derechos de autor no protegen las ideas. Este derecho protege las obras, el fruto del trabajo creativo del autor, de una obra artística, científica o literaria. Los derechos de autor protegen los derechos morales, que son el conjunto de prerrogativas que se encargan de la protección de la personalidad, el honor y la reputación del autor, y los derechos patrimoniales, que representan el derecho del autor de beneficiarse económicamente de su producción intelectual. Los beneficiarios de derechos de autor son los artistas, intérpretes y productores. El objetivo de protección de derechos de autor son las obras literarias y artísticas. Entiéndase así toda producción en el campo literario y artístico, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sean libros, folletos, cartas, programas de computación, conferencias, obras dramáticas, musicales, obras coreográficas, pintura, arquitectura, escultura, obras fotográficas, ilustraciones, mapas, planos, croquis, entre otros. Según la Ley sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos, dice en su artículo 58 que los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después de su fallecimiento disfrutarán de ellos por el término de 70 años, quienes lo hayan adquirido legítimamente. Algunas excepciones de los derechos de autor. Se prevén excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos del derecho de autor, que permiten definir su uso sin necesidad de contar con la autorización del titular del derecho de autor, ya sea de manera gratuita o bien mediante pago. Entre los ejemplos de estas excepciones están la reproducción de una obra para el uso únicamente personal y privado de quien sea realizada la copia, la cita de una obra, la utilización de una obra para reseñarla o criticarla, la reproducción de una obra para su conservación en un archivo. Entre estos archivos están copia para realizar una crítica, reseña, noticia, investigación o un estudio privado. La copia limitada con fines educativos determinados y en circunstancias específicas. La copia limitada realizada por bibliotecarios en circunstancias específicas. Y las grabaciones de un programa de televisión con el fin de presentar una denuncia o para verlo en algún momento más adecuado. Las funciones habituales de cualquier biblioteca se centran en la colección, preservación y difusión de la información. Esto implica regularmente la copia, la distribución pública de obras con derechos de autor, por lo que entra en conflicto con los derechos de los autores de autorizar o recibir una remuneración por tales usos de sus obras. Las actividades habituales de una biblioteca que afectan a los derechos de autor son variadas. El préstamo de ejemplares de obras a los usuarios, consulta de obra en las instalaciones de la biblioteca o a distancia a través de una red interna o no. Permitir que los usuarios hagan copias de las obras utilizando máquinas inapropiadas libremente disponibles. Las bibliotecas no constituyen una amenaza para los derechos de autor, todo lo contrario. Normalmente se comparte
como usuarios responsables de los recursos informativos que componen sus colecciones, facilitando su uso para la educación, la investigación y el trabajo de los ciudadanos. Entre estas excepciones, de igual manera, se da la reproducción de obras con fines de investigación o conservación, sin ánimo de lucro, por los museos, bibliotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública, integradas en instituciones culturales o científicas, así también como la utilización de bases de datos para la ilustración de la enseñanza o para la investigación científica, la reproducción de préstamo, consulta a través de terminales especializadas. Se debe recordar que en Costa Rica, a partir de octubre de 1989, los derechos de autor deben ser inscritos en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, esto ubicado específicamente en el Registro Nacional. Es un deber de las bibliotecas brindar información y conocimiento a la sociedad. Las bibliotecas deben ser puertas de acceso a los conocimientos y a la cultura. Sus recursos y los servicios que ofrecen dan la oportunidad de aprender, sirven como apoyo a la alfabetización y a la educación y ayudan a dar forma a las nuevas ideas y perspectivas que son vitales dentro de la sociedad creativa e innovadora. Las bibliotecas son sinónimo de educación y ofrecen innumerables oportunidades de aprendizaje que pueden estimular el desarrollo económico, social y cultural. En ellas se pueden realizar copias de materiales con fines investigativos o de estudio personal, ya que los estudiantes pueden permitirse comprar todos los libros o pagar todas las emisiones de televisión o publicaciones que necesitan para sus estudios. Por tanto, recurren a los servicios bibliotecarios. Las bibliotecas también hacen posible los préstamos interbibliotecarios, con lo que facilitan el acceso de sus usuarios a materiales que por lo general se encuentran en bibliotecas que se localizan a muchos kilómetros de distancia de su hogar de residencia. Las bibliotecas deben velar por preservar nuestra cultura para las generaciones futuras, además de fomentar la alfabetización y aprendizaje, el establecimiento de las bases para el desarrollo y la custodia del patrimonio cultural y científico universal. La difusión de información en las bibliotecas debe estar equilibrado por la aplicación del derecho de autor, pero sin perder de vista el derecho del usuario en acceso a la información. Las bibliotecas también tienen su deber de tutelar los derechos de autor. El derecho de autor no impide que terceras personas puedan utilizar sus ideas, sistemas, hechos, conceptos o información difundida en la obra del autor. Las bibliotecas no podrían preservar ni reemplazar las obras dañadas mientras éstas estén protegidas. Se debe mantener el equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la defensa en el interés público general. La misión de las bibliotecas desde su origen ha sido el de conservar, organizar y difundir la información disponible en sus colecciones. Hoy en día, que se cuenta con tantas herramientas que permiten la difusión del conocimiento de forma inmediata y en cualquier tipo de soporte, el derecho de autor ha adquirido mayor relevancia para los bibliotecólogos y por ende para la biblioteca. Los legisladores generalmente reconocen que la sociedad tiene necesidad de acceso a la información, por consiguiente se propone un equilibrio entre las necesidades de la sociedad en materia de conocimiento e información y los derechos del creador individual. Como profesionalista en bibliotecología y en información, somos quienes vamos a guiar a los usuarios. Es por esto que es importante que nos preparemos, que conozcamos las características que tiene la legislación, que tienen los derechos de autor, la propiedad industrial, la propiedad intelectual y de ahí partir para que entonces se armonice y a los usuarios también se les haga llegar el contexto de cómo funciona y en su momento dado dentro de las investigaciones y los contextos escolares no tengan problemas. Recordemos que está de moda el plagio, entonces se tendrá que considerar que los usuarios conozcan cuándo infringen y cuándo no, los contextos en materia de derechos de autor.
Ahora bien, ¿qué rol cumple el bibliotecólogo en relación a los derechos de autor? Es deber del bibliotecario para con su profesión velar por la libertad de la información, de acuerdo con los postulados de la información. Los bibliotecólogos no solo reconocen la importancia de esta en la sociedad, sino que también pretenden ser respetuosos del derecho de autor y el derecho de acceso a la información a que tiene derecho todo ciudadano. El rol que cumple el bibliotecólogo es de suma importancia, no solo en la difusión del conocimiento, sino también en su carácter etípico y la responsabilidad social que se tiene con el acceso a la información y al conocimiento, especialmente cuando desempeñamos funciones docentes o participamos activamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea como generador de contenidos o haciendo uso de ellos. Para concluir, recalcamos que la biblioteca es un espacio natural de encuentro entre el lector y los creadores, un nicho fundamental en la creación de sociedades lectoras. Las bibliotecas deben cumplir un rol, garantizar el acceso a la información de los usuarios y respetar los derechos de los autores. Toda biblioteca debe tener como aspiración y deber el mantener un justo equilibrio entre ambos involucrados. Así llegamos al final de nuestro video. Esperamos la información brindada haya sido de agrado y ayuda para todos. Gracias por su compañía. Hasta luego.